Tertulia, crónica de una muerte anunciada. Bueno, muchísimas gracias compañeros, la apertura que tenemos para con el día de hoy. Miren que vamos a hacer de pronto el análisis de una obra muy importante, ¿no? De un autor muy reconocido como es Gabriel García Márquez dentro de la realidad mágica o de la literatura mágica que tiene él, puesto que es un ícono dentro de la literatura. La obra que vamos a analizar pues es Crónica de una muerte anunciada, que ha dejado como legado dentro de las personas que estamos dentro de la literatura, de quienes no también, cautivar sobre todo el interés por leer. Sí, de pronto veíamos que iniciaba pronto Cari y me decía, oye, pero ¿qué más continúa? Me decía el fin de semana, digo, qué bien, ese es el objetivo, ¿no? Cautivarnos a un leer. Vamos a agradecerles este espacio y me gustaría de pronto saber quiénes desean participar para socializar la idea que más les llamó la atención dentro de esta obra. Voluntarios, por favor, quienes desean participar. Gracias, gracias, Janesita. Gracias. Jesús. Gracias. Todos quienes hacen. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, sabemos los minutos de la tertulia, no nos vamos a escuchar y vamos a iniciar, por favor, con el profe Fraile. Sí, buenas tardes a los compañeros. Bueno, en realidad yo escogí un fragmento de la obra de Gabriel García Márquez, que es Crónica de una muerte anunciada, que está en la página 36 del texto. Y dice así, les voy a dar lectura para que lo puedan escuchar y luego les voy a explicar por qué lo escogí y cómo puedo relacionar esto. Entonces dice, en la página 36 dice, en el párrafo 2 está más o menos la mitad del texto, dice, al contrario, la luna estaba en el centro del cielo y el aire era diáfano, y en el fondo del precipicio se veía el reguero de luz de los fuegos fatos en el cementerio. Del otro lado se divisaban los sembrados de los plátanos azules bajo la luna, las ciénegas tristes y la línea fosforescente del Caribe en el horizonte. Santiago Nazar señaló una lumbre intermitente en el mar y nos dijo que era el ánima en pena de un barco negrero que había hundido un cargamento de esclavos del Senegal frente a la boca grande de Cartagena de Indias. Bueno, yo escogí este fragmento porque en realidad aquí Gabriel García Márquez hace uso bastante estético del lenguaje para describirnos esta situación, ¿no? O sea, utiliza bastantes palabras un poco que embellecen en realidad y que nos invitan a nosotros a fomentar esa creatividad de cada uno, porque en el momento que él te describe, inclusive te transporta, se podría decir, al plano que ellos están observando, o sea, que ellos están observando desde una montaña el mar, están observando desde un acantilado. Entonces me gustó bastante esto, primero por eso, ¿no? Por la calidad del uso del lenguaje y porque precisamente hablamos del realismo mágico, ¿no? Yo creo que el realismo mágico nos invita a nosotros como seres humanos y más como ciudadanos latinoamericanos y bueno, nuestra tan grande cultura que tenemos todos, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo vengo del Ecuador, muchas veces nosotros hemos visitado pueblos, hemos ido de viaje, sobre todo cuando tenemos familia en provincia. A mí me trae muchos recuerdos de este pasaje, porque cuando yo era niño solía ir a visitarle a mi abuela que vivía en el Carchi, y era más o menos por Imbabura y el Carchi, y precisamente allá era digamos, uno podía justamente desarrollar ese ambiente creativo, de tener bastante cultivada la imaginación, porque allá, digamos que era un pueblo un poco que no estaba muy adelantado, ¿no? Lo que había era radio, y había bastantes libros, ¿no? Y no había televisión, la gente era como que bastante, y inclusive la parte donde habla de esto de las ánimas, o sea, del carguero, de que veían una luz que parecía un fantasma, me traía esos recuerdos, porque bueno, allá la mayoría de los niños jugábamos a eso, ¿no? O sea, típicos juegos, pero siempre llegaba una hora de la noche en la que se ponían a contar historias así, un poco surreales, ¿no? Un poco ya más llevadas a lo paranormal. Entonces, esa parte me gustó bastante. Ya, eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. De pronto alguien desea opinar frente. Gracias, profe. Sí, compañeros. El acierto de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, en esta obra, sobre las situaciones de figuras literarias descriptivas, entre ellos el retrato, cuando habla de las personas, de ciertos animales, y cuando habla del paisaje, ¿no? La de topografía, que es la descripción, y los aciertos de él es trasladarnos hacia la distancia y hacia el tiempo, llevarnos a la tierra, a Colombia, ¿sí? A ese sector. ¿Cómo no anuñar, cómo no ver esas situaciones? Parecería que estaríamos viendo toda aquella descripción que la hemos vivido cuando niños, cuando adolescentes y nosotros. En realidad al lector le cautiva esta situación, ¿sí? De una descripción
tanto en cuanto a lo que tiene que ver la situación del clima, de la vegetación, de su flora, de su fauna, de las personas, de todas esas situaciones que a uno le agradan leer y le agradan trasladarse en el tiempo y en el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tener la segunda participación, que es la profeta Nancy. Buenas tardes, buenas tardes, Patricito, compañeras, compañeros. Para mí es muy grato estar aquí presente con ustedes. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención porque, como decía, es una muerte ya anunciada, dada que Gabriel García Márquez pues tiene una dentro de sus obras tan remotas, y a mí me llamó muchísimo la atención que prácticamente anunciaban ya la muerte del personaje principal, que es Santiago Nazar. ¿Y por qué? ¿Por qué se dio esto? En esta parte que me toca a mí hay un fragmento que me gustó muchísimo, donde dice: dueña por primera vez de su destino, Ángela Vicario descubrió entonces que el odio y el amor son pasiones recíprocas. Cuantas más cartas mandaba, más encendía las brasas de su fiebre, pero más calentaba también el rencor feliz que sentía contra su madre. Se me revolvían las tripas de solo verla a medio. No podía verla sin acordarme de ella. ¿Qué es lo que prácticamente ella es el personaje secundario de la historia? Porque a lo mejor ella se enamoró de este personaje principal, Santiago Nazar, donde prácticamente perdió su virginidad, pero ellos eran pobres. Entonces llega al pueblo un personaje o una persona adinerada, que era Bayardo San Román, y sus padres pues aprovecharon para casarle con ella. En la noche de bodas pues descubre que no es virgen. Entonces prácticamente se molestó, le golpeó y salió de su casa y fue y le devolvió a sus padres. Es decir, le fue y le devolvió. Entonces no quiso saber más. Y sus hermanos gemelos le obligan a Ángela, porque se llama Ángela este personaje. Entonces le obligan a que diga qué pasó, quién fue, quién le desheredó. Entonces ahí dice de este personaje, Santiago Nazar, que es el primer personaje, donde prácticamente este es un mujeriego, ¿no? Un vividor, aparte de eso, de ser un hijo de un árabe y dueño de tantas tierras. Entonces, prácticamente estamos hablando de aquellas épocas donde era un pecado haberse entregado antes de haberte casado a otra persona. Entonces, prácticamente aquí lo que nos conlleva es a los prejuicios sociales, donde pues antes me imagino cómo sería, ¿no? Que la deshonra cayó hacia tu familia y tú lo deshonraste. Prácticamente vienen las personas que discriminan a toda una familia, no solamente a una persona, sino a toda la familia. Y donde me gustó algo también, yo recuerdo, o sea, algo de mis vivencias, que yo tenía 20, 21 años, pues yo también escribía cartas hacia diré, a uno de mis primeros amores cuando tenía 15 años. No tuve mis 15 años, duramos bastante tiempo. Otro Vallarta. Otro Vallarta. Entonces no era Vallarta porque es un asa. Entonces él entró a la escuela militar y yo recuerdo que siempre me iba a dejar las cartas allá en San Carlos. Entonces iba a dejar las cartas y él llevaba a lo que es allá la escuela militar. Y cuando, o sea, eso tengo ese recuerdo muy bonito de mi etapa, y a lo mejor él también lo recuerda, ¿no? Nunca concretamos nada, nuestros destinos distintos. Es lo que me recuerda. Gracias, Janexita. ¿De pronto alguien desea opinar frente a lo que acaba de decir la compañera? Sí, creo que sobresalen dos palabras, ¿sí?, que tranquilamente juegan con nosotros y desde nuestra infancia hasta este momento. La primera palabra, el deshonor, considerando cronológicamente la trayectoria de nuestros antepasados y la nuestra, que de pronto no es tan lejos, ni pronto tan cerca. El deshonor, ¿no?, como mito, como tradición, como costumbres, ese legado familiar, ese legado del pueblo, ¿sí?, dice mucho. El deshonor por la cual se dio el momento que los dos gemelos hermanos de 24 años quieren imponer justicia ante un joven adolescente, ¿qué puedo decir?, una persona adulta, 21 años, recién salido de su secundaria, y hereda una tierra y que tiene que hacerse cargo porque muere el padre y todo lo demás en ese conflicto. El hecho de que sea simpático, liberal y todo lo demás, pero también la responsabilidad de él y el carisma que tenía, porque así hablaba la gente. Y cómo se lava el deshonor de una familia, con sangre, con destierros y con muchas otras situaciones. Le tocó al protagonista aquí, y desgraciadamente, sí, la víctima de todo esto, que no se logra comprobar en ciencia cierta, sí, Santiago. La otra palabra que sobresale es las cartas. Un documento escrito, ¿quién no ha escrito una carta, ¿no?, un pequeño poema, así sea plagio, unas pequeñas letras, así le hayan indicado, o así le hayan estado escribiendo, porque sí, y uno
se profundiza tanto, se preocupa tanto de la otra persona, ¿sí? Cosa que logra cautivar y de pronto llama la atención, y ese documento se lo tiene hasta hoy, no sé. Yo tengo algunas cartas flanqueadas, ¿no? Y de pronto dicen muchas cosas, y me trasladan en el tiempo y ver la cantidad de cartas que después sacó en la parte final, después de 20 años, ¿no? Digo, ¿se perdió o se ganó el tiempo? ¿Crónicas de una muerte o crónicas de un amor? De pronto, ¿no? O sea, ¿por qué esperar tanto tiempo, no? Viene ese documento escrito, que así fuésemos hasta hoy día, que nuestros chicos pudieran franquear una carta, no solamente a su media naranja, sino también a nuestros padres, a nosotros mismos como docentes o a los demás, ¿no? Sería intención muy sana. Pues gracias. Lo más importante de esto es que ella persevera y escribe cartas durante casi una década, me parece, o 2 décadas. Y a la final, el personaje Bayardo regresa con ella. O sea, tanta insistencia, regresa con ella. O sea, yo digo, en verdad, como uno dice, el que alcanza o el que, como es, el que persevera. Muy interesante. Gracias, Emilia Yanencita. Continuamos, por favor, con la profe Silvana. Ya, bueno, buenas tardes, compañeros. A continuación de lo que le escucho a Janet, del personaje de Ángela Ricara, ya, es una partecita que me llamó la atención, que ella solo tenía de casada 5 horas, ¿ya? Entonces había unos chicos que entraban a la quinta, donde ella vivía, y que cada vez encontraban menos cosas de valor en esa quinta abandonada. Pero que me llamó la atención de que lo que ella más andaba, o sea, tenía siempre cargaba una maletita en la que ella tenía, dice, afeites naturales para la higiene y la belleza de una mujer, ¿ya? Y ella, en el día de su boda, le pidió a su madre que le dé viendo esa maletita, pero no la obtuvo. Y aquí los chicos, bueno, encuentran esta maletita y encontraron este tipo de instrumentos ¿por qué tenía esto en la maletita? O sea, aquí dice que fueron los artificios de comadrona que le habían enseñado para engañar a su esposo. Entonces aquí es el misterio, ¿qué tenía en estas maletitas, este tipo de cosas? No sé, porque dice, aprendió, dice, para engañar a su esposo, a pesar de que estuvo casada por 5 horas. Entonces me llamó la atención, o sea, ¿qué tenía? O sea, ¿qué aprendió? ¿De qué manera aprendió? Y como dijo Janet, antes los prejuicios eran, o sea, que no tenía, o sea, te casaban vírgenes y peor engañar al esposo. Entonces aquí yo encontré, esa contradicción. Si ella dice, aprendió a engañar a su esposo y encontraron esa maletita estos chicos, este tipo de cosas, de afeites naturales para la higiene, no sé, o sea, es el misterio que yo ahí me llamó la atención, y a pesar de los prejuicios, ella aprendió a engañar a su esposo. Eso me llamó la atención. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con el profe Pablo. Profe Pablo. Ya. A mí me gustó en la página número 8, que dice, el día en que lo iban a matar, su madre creyó que él se había equivocado de fecha cuando lo vio vestido de blanco. Me llamó la atención esta partecita cuando dice vestido. Y hacía alusión, si nosotros algún momento viene alguien y nos dice, sabe que mañana usted va a morir. Y de hecho hay una historia bíblica que así mismo le llegan y le dicen, tienes 15 días. O sea, y en 15 días las reglas. ¿Sí? Entonces, pero hoy en este tiempo, si tuviésemos esa oportunidad, ¿cómo nos vestiríamos nosotros? ¿Qué vestido fuese, no? Si de pronto sería el vestido material que hoy usamos, o qué vestido internamente espiritual, si nosotros nos dijeran mañana palmas, como lo dicen vulgarmente, ¿no? Palmas y acabó y se acabó. Entonces, ¿cómo nos vestiríamos? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué arreglaríamos? ¿Qué pasaría en nuestra vida si ya nosotros ese día ya conocemos el día de la muerte? Porque todo el mundo sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos en realidad cuándo nos toca partir. Entonces, ¿cómo nos vestiríamos? Esa es mi interrogante, ¿no? ¿Qué arreglaríamos? ¿Qué dejaríamos de hacer? Porque hay veces que vivimos a la carrera todo el tiempo, y acá y allá y por acá, y preocupados de una cosa y otra cosa, que a veces es importante ponernos un ratito a pensar, ¿qué pasaría si ya mañana no llego nomás? Pero ¿cómo está mi vida? ¿Cómo ha estado mi vida? ¿Qué me toca arreglar? ¿Qué me toca realizar? ¿Qué me faltó hacer? ¿A quién debo ir a decir, bueno, perdón, disculpe, o qué me tocó hacer? No sé si en mi vida sí llevo mucha tristeza también yo, porque una amiguita mía, justo en el COVID,
falleció y quedamos en irnos a hacer dos cosas importantes. Ir a una carrera en Guayaquil y la otra ir a comer bizcochos en Cayape. Y resulta que ya organizado todo, yo fui la que le dije, no, ese día no puedo por alguna novedad. Nunca pensé que ella iba a fallecer. Y son cosas que a veces uno deja de hacer por la situación. Pero yo motivo un poquito a que vayamos pensando esa parte que dicen, cuando lo vio vestido de blanco, ¿cómo nos defendemos nosotros? ¿Con qué? Gracias. Gracias, Gabriel, por su intervención. Continuamos, por favor, con la profe Karen. Bueno, además de que Gabriel García Márquez hace una obra súper interesante en este sentido de trasladar al lector de acontecimientos muy bonitos, muy memorables. No, le embarca al lector a precisamente estar dentro de ese lugar, de ver lo que pasaba alrededor, y lo hace de una manera tanto una narración de policíaca, la narración de Gabriel García Márquez. Me llamó la atención ciertos parámetros, pero también una partecita en donde ya es realmente crudo lo que él dice, ¿no? O sea, expone al momento en que matan a Santiago y ya encuentran su cuerpo y empiezan a hacerle pues la autopsia a él. Y me llamó esto la atención, ¿no? Dice, nos devolvieron un cuerpo distinto. La mitad del cráneo había sido destrozado con la trepanación y el rostro de Galán, que la muerte había preservado, acabó de perder su identidad. Además, el párroco había arrancado de cuajo las vísceras despasadas, pero al final no supo qué hacer con ellas y les impartió una bendición de rabia y las tiró en el balde de la basura. O sea, algo realmente también sumamente cruel, que nos lleva también a analizar la creencia de un pueblo, los valores de la gente, el sentir entre estos hermanos que hicieron y provocaron la muerte de Santiago, el tomarse por ellos mismos la deshonra de su hermana y tomarse ellos atribuciones para poder hacer esto como un ser humano. Entonces vemos también aquí estos valores, estas creencias de la gente que era en ese momento, y tan cruel que actuó de esta manera, actuó de esta manera contra este ser. Digo, no puede haber una maldad tanto así, ¿no? Que se pueda destrozar la integridad, la vida de una persona a base de tomarse las atribuciones por ellos mismos. Entonces eso me causó a mí este impacto, como él lo dice, como él trata esta situación de la muerte de Santiago, y se ve que así nuestra realidad, de igual manera, hay personas que se toman por cuenta propia las cosas y lo hacen de una manera que sin pensarlo dos veces actúan de una mala manera, y después los arrepentimientos, lo fatal de esto, porque después aquí resulta que después Santiago no fue el verdadero culpable, pues realmente fue así. Y esto de los valores también, cómo él interactúa con tantas cosas en un solo libro, ¿no? Veo de lo bonito, de lo elegante, de lo sublime, y pasa directamente después a Gracias. Muchas gracias. Lo que dice Cari, por ejemplo, dice Santiago es entregado en sacrificio y finalmente su sangre derramada quizá la de un inocente. Como dice Cari, a la final él no fue culpable, ¿no? Pero ya lo tomaron la justicia por el propio mano de los hermanos. Dice, hacia el orden se ha restablecido, por ende la muerte de Santiago Nazar no es el fruto de un acto individual, es la huella en sangre de una cultura. Entonces es la cultura que ellos tenían, ¿no? Que ellos fueron criados así. Hasta ahora he escuchado, por ejemplo, en la costa, ¿no? Que igual se le deshonran a la hija, porque ya a cachetazos les matan, ¿no? Y luego les obligan a casarse. Gracias, profe Carlita, por el aporte. Continuamos, por favor, con la profe Susi. Profe Susi. Bien. Ya, son interesantes. Yo tengo como una lucha feminista. Aquí dice, esta parte que me interesó, dice, la mañana de su muerte, en efecto, Santiago Nazar no había tenido un instante de duda, a pesar de que sabía muy bien cuál hubiera sido el precio de la injuria que le imputaban.
Conocía la índole mojigata de su niño y debía saber que la naturaleza simple de los gemelos no era capaz de resistir el escambio. Nadie conocía muy bien a Bayardo San Román, pero Santiago Nazar lo conocía bastante para saber que debajo de sus ínfulas mundanas estaba tan subordinado como cualquier otro de sus prejuicios de origen, de manera que su despreocupación consciente hubiera sido suicida. Además, cuando supo por fin, en el último instante, que los hermanos Vicario lo estaban esperando para matarlo, su reacción no fue de pánico, como tanto se ha dicho, sino que fue más el desconcierto de la inocencia. Entonces aquí yo veo, bueno, eso probablemente y en nuestra generación sería hace 40 o 50 años, donde nos obligaban, siempre nos metieron de niñas en la cabeza que había que llegar virgen. ¿Y qué de los hombres? De los hombres es todo lo contrario, ¿no? Mientras más hubiera tenido experiencia era mejor, porque eso de las mujeres. Entonces aquí, por ejemplo, mi crítica es contra los hermanos Vicario. ¿Con qué moral ellos se sintieron con la atribución que podía matar a alguien que deshonró aparentemente a su hermano? Seguro que ellos habían dicho de pronto como otras mujeres, entonces no podían lanzar la primera piedra. Y sí, justamente aquí dice una sociedad mojigata. Sí, es una sociedad mojigata. Claro que dicen no, por ejemplo ahí lo que dice la compañera que tenía sus artefactos. Yo creo que según la parte que vi era que tenía algo, no sé cómo me refiero, algo así para aparentar que en la sábana iba a haber sangre, tenía que hacer todo este teatro. Eso era su maletita que tenía. Entonces no era la primera que hacía eso, había otras mujeres. Pero ¿quién les deshonró? Los hombres, que seguramente estaban matando a otros para defender su honra. Pero aquí yo critico eso, ¿por qué siempre las mujeres? Porque las mujeres nos ven todo. Si tuvo una experiencia es una prostituta. Y si los hombres tuvieron es un super macho que tiene experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad machista. Entonces sí, son hipócritas, mojigatos, nos deciden a nosotros y ellos son los encargados de destruir muchas vidas. Destruyen a la mujer, así como ahora tenemos el problema que se siente el derecho de matarnos, el derecho de si uno anda con minifalda o aquí, el derecho de decirnos cualquier cosa o violentarnos sexualmente o agresión con palabras. Vivimos en un mundo mojigato, amoral, yo pienso. Entonces, no es justo que los hermanos hayan hecho eso para defender la moral, algo que ellos seguro lo hicieron con otras mujeres. Muchísimas gracias, profe Susi, por el apoyo. Continuamos, profesor. Ya, muy bien. Continuando, buenas tardes con todos los profesores. Continuando con esta historia de Gabriel García Márquez, que de hecho nos deja muchas preguntas al respecto, ¿no? Muchos por qué. ¿Por qué tantas cosas? Escuchando a todos los compañeros, cada uno veo que tiene un porqué de las cosas y porque igual yo tengo un porqué y tengo muchas preguntas igual al respecto, ¿no? Sobre este personaje tan famoso y cómo, él tenía esa particularidad para crear, para llevar más allá, ¿no? Para poder involucrar a la gente a lo que él quería, llevar a la gente a donde él quería con sus ideas, con sus pensamientos, ¿no? Una reseña que a mí me gustó mucho es, de las tantas, ¿no? Dice, María Alejandrina Cervantes, la versión más corriente, tal vez por ser la más perversa, era que Ángela Vicario, estaba protegiendo a alguien, a quien de veras amaba, y había escogido el nombre de Santiago Nazar porque nunca pensó que sus hermanos se atreverían contra él. Yo mismo traté de arrancarle esta verdad cuando la visité por segunda vez con todos mis argumentos en orden, pero ella apenas si se levantó la vista del bordado para rebatirlos. O sea, aquí hay una situación muy cierta, ¿no? Que de pronto nosotros a veces conservamos recuerdos o conservamos cosas que son únicas de nosotros. Y a veces nadie podrá, de la manera que lo haga, podrá lograr que nosotros esos recuerdos de pronto los saquemos a flote. Debe de pronto haber una persona, o debió haber una persona especial, como dice aquí, que uno se la ame con todo el corazón, para que pueda inmiscuirse en eso y pueda saber de esas cosas, ¿no? Y yo en esta partecita me identifico mucho porque yo igual soy de unas personas al tipo tradicional, ¿no? Que como decía Janicita, venimos de una sociedad donde la mujer siempre era con reglas, con normas, la mujer de su casa salía a sus horas, no salía más tarde, y hay de que si es que la mujer por ahí tenía su escapadita o de pronto hacía otras cosas, o sea, era mal vista ante la sociedad y porque ya debe ir con su domingo 7, lo típico, ¿no? Pero yo digo, esto nos lleva también a que nosotros fuimos
criados con esas normas, criados con esas vivencias. En nuestros hogares siempre hubo valores, siempre hubo respetos en los cuales nos inculcaban esas cosas. En cambio, en la vida de hoy es una vida como un poco libertina. Ya la juventud tiene como para más libertad, ya dicen a los 16 años somos mayores de edad, podemos decidir qué es lo que queremos, si queremos ya convivir con otra persona, si queremos irnos de la casa, o sea, yo creo que a veces prematuramente, ¿no? Porque en nuestros tiempos, mientras nosotros no salíamos de blanco y casadas por la iglesia, como Dios manda, entonces no salíamos. Pero en la actualidad ya no se ve eso, en la actualidad ya se ve otras cosas y quién sabe qué se verá más después, ¿no? Entonces yo rescatando un poquito esto y acotando a lo que leí, digo, esta parte, esta situación del pudor, de los valores, no se debería de perder, se debería de conservar y todavía las niñas deberían de ser esas personas sencillas, sensibles, o sea, teniendo todavía su inocencia, ¿no? No despertar muy rápidamente y de pronto querer ser grandes, vivir la vida de grandes, sino más bien vivir su vida a su tiempo, que yo como les digo a mis niñas, o sea, la vida siempre nos va a enseñar cosas y siempre vamos a tener tiempo para lo que nosotros nos propongamos. O sea, hay tiempo para jugar, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, para todo el tiempo. Si nosotros sabemos distribuir ese tiempo, pero no nos adelantemos a vivir la vida, no nos adelantemos a querer ser grandes y todavía somos niñas. Eso es lo que a mí me deja este libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De pronto alguien desearía cerrar esta tertulia como de pronto un mensaje, de pronto alguna reflexión que nos ha dejado esta tertulia del día de hoy con la obra Crónicas de una muerte anunciada. Yo quisiera votar. Gracias. Bueno, rescatando la participación de todos, creo que hay muchos elementos que podemos discutir, ¿no? O sea, realmente el tiempo es muy corto, pero en realidad yo pienso que muchas de las cosas, y una de las cosas que más importantes o se comparan, que considero más importantes, es la cuestión esta de los roles, ¿no? Porque claro, justamente en la obra de Gabriel García Márquez nos describe una sociedad de la época, ¿no? En la que era muy tradicionalista, en la que había ciertos valores, ciertas formas de comportamiento, y que sí, es cierto, está ligado al machismo, ¿no? Que en nuestra cultura, que hasta ahora nosotros tenemos muchas cosas, muchos fuimos criados de esa manera, ¿no? Entonces, no es una justificación, pero considero que sí tenemos bastante nosotros inmiscuido ese chip, ¿no? Del machismo, yo lo digo como varón, y que a lo mejor a lo largo del camino uno va aprendiendo y va también, o sea, poniéndose del lado de en este caso de las mujeres, y se da cuenta que en realidad sí es injusto, ¿no? O sea, realmente uno se da cuenta y dice, no, o sea, en realidad han estado calladas por muchos años y les hemos tenido en ese plano. Entonces yo considero que sí, hay mucho todavía, ¿no? Hay mucho todavía de desterrar el machismo, pero también hay un poco, yo considero que también hoy en día se está dando también un poco el tema de los extremismos, porque por ahí, como decía Ceci, a veces el desligarnos de ese cierto comportamiento, de ese paradigma, hace que si no tenemos ese criterio formado, nosotros nos podemos descarrilar, y al contrario de tener libertad, vamos a tener libertinaje, y los hogares se van a seguir destruyendo, y la unidad, la base de la sociedad, que es la familia, hoy en día se ha visto bastante afectada. Son muy pocos los hogares que mantienen tanto, hombre y mujer en los roles, ¿no? Entonces yo creo que más bien el tema sería analizar más a fondo cómo creamos seres humanos, no solamente, que reclamemos derechos, porque eso cualquiera es fácil decir, sí, yo tengo mis derechos, pero no nos estamos olvidando también de los deberes que cada ser humano tiene que ir forjando a lo largo de las etapas, como decía Ceci. Considero que sí es importante que nosotros guiemos a los estudiantes y en nuestras casas, de que tenemos las etapas, tenemos que ir quemando etapas, y también que sí, que necesitamos también seres humanos o ciudadanos también conscientes y a la vez que sean funcionales, ¿no? Independientemente de que sean hombre o mujer o lo que deseen ser, ¿no? Sino yo más bien me voy al hecho de que sean funcionales, es decir, que ellos puedan tener una independencia y poder mantenerse ellos primero antes de salir a buscar a una pareja o salir a buscar a alguien con quien convivir, porque resulta que ahora lo primero que quieren es ir a experimentar, y muchas veces no han acabado los estudios, no cumplen los sueños, sino que simplemente nos dejamos llevar, ¿no? Y creo que algún rato, a mí también como persona así me pasó que me dejé llevar igual, porque nadie dice que no es bonito, el amor, la pasión, ¿no? Pero creo que si uno es un poquito más consciente, sí debería llegar al punto de que primero tengo que ser yo una persona independiente, la cual me pueda yo defender. Así que quería contarles un poquito. Muchísimas gracias, compañeros. Miren que ha sido una tarde muy interesante no ver esta obra desde diferentes puntos de vista.
Montero, más bien invitarles y dejar de pronto esta reflexión, pensar qué decidimos nosotros para quienes nos siguen o a quién de pronto nos tiene como referente, cómo los podemos educar, cómo los podemos guiar, de pronto romper esa cadena del machismo que nos ha dejado de pronto como que dice esta novela, ¿no? Miren, hoy por hoy, de pronto, ¿cuántas personas nos tuviéramos muertas porque no han llegado de pronto con lo que realmente pedía la sociedad en aquel entonces? Agradecerles este espacio, sin antes dejar de pronto ver quién puede servir de moderador para la siguiente tertulia literaria. De pronto, profe Efra nos puede ayudar con la siguiente tertulia literaria, entonces quedaría el compañero como moderador para la siguiente tertulia literaria. Agradecerles muchísimo este espacio y una linda noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas